Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hoy quiero continuar con el tema que comenzamos el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos hablando del conflicto de la salvación. En el tema anterior estuvimos hablando de la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. El lugar que estos tres atributos de Dios tienen en el desarrollo de la salvación de la vida del hombre, y cómo estos tres atributos de Dios estaban en un conflicto. La justicia, por un lado, miramos aquella parábola de la higuera donde dice el dueño de una viña que plantó una higuera, le dice al viñador: corta esta higuera porque hace 3 años que vengo a buscar en ella fruto y no lo encuentro. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Entonces miramos la justicia de Dios, el atributo de la justicia de Dios, expresándose y diciendo: en la justicia de Dios esta higuera merece ser cortada. Pero luego miramos la misericordia de Dios, el viñador obrando, interviniendo, intercediendo, diciendo: déjala un año más, dale un tiempecito más para ver si da fruto. Allí está el atributo de la misericordia de Dios, entrando, intercediendo, pidiendo misericordia. Aunque en la justicia de Dios muchas veces el hombre, como aquella higuera, merece ser cortado, la misericordia de Dios es la que nos sostiene, es la que aboga por nosotros, es la que dice: pues por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son a cada mañana. Entonces la misericordia del Señor es la que intercede en favor de la condición del hombre, representado en aquella higuera, y entonces le dice: déjala un año más. Luego miramos la gracia de Dios, que igualmente interviene diciendo: déjame que la escarbe alrededor y la abone, y si da fruto, bien, y si no da fruto, entonces haz como bien te parezca. Entonces la misericordia y la gracia de Dios intervienen en favor del hombre, aun cuando el hombre merece el juicio, ser cortado bajo la justicia de Dios. Intervienen diciéndole a la justicia: detente un poco. No le dicen desaparece, no le dicen no existas más. No, el atributo de la justicia de Dios no puede ser eliminado, no puede ser quitado, no puede desvanecerse, no puede ser desechado, porque Dios dejaría de ser un Dios justo, y Dios no puede dejar de ser un Dios justo, y su justicia tiene que prevalecer, tiene que manifestarse tarde o temprano. Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios detienen por un espacio, por un tiempo, lo que es la justicia de Dios, diciéndole a la justicia: tienes razón, justamente eso es lo que merece esta higuera, ser cortada, ser arrancada, pero déjame que la escarbe, espera un poquito. Y así es como Dios nos da el tiempo, su gracia, su misericordia. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él, para que nos pongamos a cuentas con Él, para que nos arreglemos con Él, y entonces cuando Dios nos llame a su presencia, estar preparados para estar delante de Él, agradándole, honrándole de la manera correcta. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Ese es el anhelo de Dios. Ahora, hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el conflicto entre la justicia y la paz de Dios. La justicia y la paz de Dios, el conflicto que hay entre estos dos atributos de nuestro Dios. Y lo primero que miramos en Isaías 59 es lo siguiente. Dice el versículo 1 y el versículo 2: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, Dios dice: yo estoy presto para hacer lo que yo quiero hacer, para salvar, para bendecir, para obrar en la vida del hombre. No es Dios el que está deteniendo
trayendo la bendición por su propia voluntad hacia la vida del hombre. No es Dios el que ha detenido o está deteniendo la salvación hacia la vida del hombre, el perdón, la restauración, la bendición. No es Dios el que está deteniendo. Dice Dios: no soy yo el que estoy deteniéndome porque yo quiero detenerme. He aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue deseando bendecir al hombre, salvar al hombre, sanar al hombre, restaurar al hombre, bendecir al hombre. Dios se complace bendiciendo al hombre, como un padre se complace bendiciendo a su hijo, comprándole algo de comida, comprándole ropa para vestir, dándole un techo sobre su cabeza. No es gravoso para un padre hacer eso, porque ama a su hijo, y el padre se complace en bendecir a su hijo. Pues dice la palabra que como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, de que somos frágiles, de que somos débiles, de que somos faltos. Pero entonces no queda por Dios. Dios lo ha hecho todo. No se ha cortado la mano del Señor. El poder de Dios para salvar, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios no se ha detenido, no se ha acabado. Si se acabara el amor de Dios, si se acabara la gracia de Dios, si se acabara la misericordia de Dios, ya estaríamos consumados nosotros, ya no estaríamos aquí, ya hubiéramos perecido. Pero si aún estamos de pie, es porque grande es la misericordia de Dios, grande es la bondad de Dios para con nosotros, aleluya. Y Él nos muestra esa misericordia día con día son nuevas a cada mañana. Ahora el versículo 2 especifica y declara cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí dice el Señor: este es el problema que hay. Vuestras iniquidades son el problema. Vuestras iniquidades, el pecado que hay en la vida del hombre, este es el problema. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces no es el deseo de Dios, repito, el de tener su bendición, el de tener su perdón, el de tener su salvación, el de tener todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida, su restauración y todo lo que Él quiere hacer en la vida del hombre. Pero es la iniquidad en la vida del hombre lo que ha hecho división entre Dios y el hombre. En este caso no solamente hizo división entre Dios y el hombre, también hizo división entre la justicia y la paz. Y vamos a mirar en un momento a qué me refiero con esto. O sea, el pecado hace división entre Dios y el hombre, divide al hombre de Dios, separa al hombre de Dios. ¿Por qué razón? Hermanos, Dios siempre ha estado enamorado del hombre. Dios siempre ha estado enamorado del hombre. Dios ama al hombre. Dios lo ama intensamente, profundamente, incomparablemente, inigualablemente. Dios ama al hombre, aún no solamente al justo, sino dice que Él ama al pecador. No quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. No nos ama porque ya nos portamos bien o ya somos mejores, sino que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya. Cuando éramos los peores pecadores, los más viles pecadores, Cristo murió por nosotros, aleluya. Entonces por eso le digo que Dios siempre ha estado enamorado del hombre y ha querido estar cerca, junto con el hombre. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que el pecado, la iniquidad, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Un Dios enamorado del hombre ha querido estar cerca del hombre, pero ¿cómo podrá habitar un Dios santo en la vida de un hombre pecador? ¿Cómo podría habitar la santidad de Dios juntamente con el pecado? Ese es el conflicto de la salvación.
que Dios siempre anhelaba estar cerca del hombre, que Dios siempre anhelaba estar con el hombre, pero el pecado es lo que ha hecho división entre Dios y el hombre. Ha alejado a Dios del hombre. Aunque Él anhela estar con el hombre, bendecir y cumplir su plan perfecto en la vida del hombre, no obstante, por causa del pecado, esto ha causado una división entre Dios y el hombre. Por esta razón, porque lo santo, la santidad de Dios no puede morar, no puede habitar, no podía habitar juntamente con el pecado. Y el hombre, siendo pecador, no podía acercarse Dios en su santidad a la vida pecadora del hombre. Y entonces se crea una separación, una división entre Dios y el hombre. Alguien lo figura de esta manera, en una forma figurativa. Imagínese usted, ¿verdad?, algo como esto. Imagínese usted que de repente una ave se enamorara, por ejemplo, de un pez, ¿verdad? Y se enamorara un pez y el ave, y se enamoraran completamente. ¿Dónde podrían cohabitar aquellas dos criaturas, aquella ave y aquel pez? ¿Podrían acaso hacer su morada en las aguas? Si quieren morar en las aguas, la ave no sobrevive y se muere, porque no puede vivir en el agua, porque no es creada, no puede coexistir en el agua. Y si el pez se sale del agua y se quiere ir a hacer un nido con el ave en un árbol, ¿qué le pasaría a ese pez? Se muere completamente, porque no puede el pez vivir fuera del agua. Esa era la condición entre Dios y el hombre. Dios santo, el hombre pecador. ¿Cómo cohabitar la santidad con el pecado? ¿Cómo cohabitar un Dios santo en la vida de un hombre pecador? ¿Cómo poder hacerlo? Era un conflicto que parecía no poder tener resolución. Un conflicto que desde que el enemigo implantó con engaño y con maldad el pecado en la vida del hombre, lo que el enemigo astutamente hizo fue poner lo que Dios aborrece dentro de lo que Dios ama. Poner lo que Dios aborrece dentro de lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Dios aborrece el pecado. ¿Y qué es lo que Dios ama? La vida del hombre. Entonces, cuando el enemigo astutamente introduce el pecado y pone el pecado dentro del hombre, que es lo que Dios ama, Dios amando al hombre, ahora el pecado que Dios aborrece, estando dentro del hombre, divide a Dios del hombre y al hombre de Dios. Y ya no puede acercarse de esta manera Dios al hombre como quisiera acercarse. Ya no puede bendecirlo como quisiera bendecirlo. ¿Por qué razón? Porque sencillamente ahora está lo que Dios aborrece dentro de lo que Dios ama. Y ese era el conflicto. Ahora, ¿cómo poder hacerle para sacar lo que Dios aborrece de lo que Dios ama? Porque de esta manera es el conflicto que había, ¿verdad?, dentro del corazón de Dios, podríamos decirlo, mirando al hombre y diciendo: yo amo al hombre, pero al mismo tiempo mirando el pecado dentro del hombre y diciendo: yo aborrezco el pecado. Por eso la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado jamás lo amará Dios. El pecado jamás lo aceptará. El pecado jamás negociará Dios con él. El pecado jamás lo justificará Dios así ligeramente. Nunca, nunca Dios se convertirá en un Dios alcahuete, por así decirlo, diciendo: bueno, tanto amo a este hombre, a esta mujer, que simplemente el pecado no le voy a poner atención y lo voy a ignorar. Dios no puede hacer eso. Dios no podía hacer eso, porque su santidad declara que Él tiene que estar apartado del pecado. Dejaría de ser santo. Entonces allí estaba el conflicto dentro del corazón de Dios. ¿Cómo un Dios santo puede habitar en un hombre pecador? ¿Cómo poder separar el hombre a quien Dios ama del pecado que está en el
el hombre a quien Dios aborrece. Había muchas maneras como se trató de extraer el pecado del hombre. Una de las primeras formas fue a través de la ley que Dios dio a Moisés, con el fin de decirle al hombre: mira, esto y esto y esto y esto es pecado, todo esto es malo, apártate de ello, aléjate de ello. Entonces, a través de la ley se buscaba de alguna manera que el hombre se apartara del pecado, para que de esta forma Dios pudiera tener más cercanía, más comunión, más intimidad, bendecir al hombre en el plan glorioso de Dios. Lamentablemente, la ley nunca pudo sacar el pecado del hombre. Al contrario, la ley lo único que hizo fue venir a recalcar, a aclarar, a confirmar que el hombre es pecador, que el hombre es falto, que el hombre falla. Porque ahora viene a decir el Señor: no matarás, no robarás, no adulterarás. Viene a dar todos los mandamientos, y cuando el hombre lo rompe, entonces se hace más culpable ahora, porque ahora ya conoce la ley de Dios. Pero la ley nunca pudo sacar el pecado del corazón del hombre, y por eso este era el conflicto de la salvación. Sigamos mirando nuestro tema y veamos algunos puntos muy hermosos, y vayamos a un pasaje más de la palabra del Señor en estos momentos. Salmo capítulo 85, versículo 10. Veamos qué dice la palabra del Señor en este pasaje. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Oiga qué maravilloso dice este pasaje. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuando dice la misericordia y la verdad se encontraron, está poniendo la similitud de dos enamorados que se aman pero que no podían coexistir juntamente en el mismo corazón, en la vida del hombre, juntamente la misericordia y la verdad. Hasta que llega un momento, un punto donde se encuentra, donde se unen, donde se juntan verdaderamente en perfecta armonía la misericordia y la verdad. Luego dice: la justicia y la paz se besaron. Se besaron. Está poniendo el simbolismo de dos enamorados. Una vez más, la justicia y la paz estrechamente amándose, estrechamente deseando cohabitar juntos. Estos dos atributos maravillosos de Dios, queriendo cohabitar en el mismo corazón, pero sin poder hacerlo por muchos años, por muchos siglos, sin poder hacerlo. La justicia y la paz se besaron. Estos dos atributos de Dios, repito, son como dos enamorados que estaban distanciados. ¿Y por qué estaban distanciados, hermano? Por causa del pecado. ¿Quién había distanciado estos atributos de Dios? El pecado había hecho división, no solamente entre Dios y el hombre, sino entre la misericordia y la verdad manifestándose en la vida del hombre. La justicia y la paz manifestándose en la vida del hombre. Se había creado esta división. No podían coexistir, no podían habitar juntos la justicia y la paz, porque en este caso, si había justicia, entonces ya la persona no tenía paz, porque la justicia generalmente lo que trae es juicio, como aquella higuera que dijo: es justo que esta higuera sea cortada, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ya tiene 3 años y no da fruto. Entonces la justicia, en vez de traer paz generalmente en la vida del hombre por causa del pecado, le priva de paz, le trae juicio, le trae consecuencias. Por eso no podía estar junta la justicia y la paz. La misericordia y la verdad igualmente parecía que no podían cohabitar juntas, no podían estar juntas. Pero aquí dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La primera pregunta es: ¿dónde se encontró la misericordia y la verdad?
¿Cuándo se encontró la misericordia y la verdad? ¿Cómo se encontró la misericordia y la verdad? ¿En qué lugar fue la cita de amor donde la justicia y la paz se encontraron y se besaron como un par de enamorados? Repito, ¿en qué lugar sucedió eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué tiempo sucedió eso? El lugar donde sucedió eso fue en la cruz del Calvario, hace cerca de 2000 años, donde Cristo derramó su preciosa sangre para redimir al pecador, para redimir al hombre, para pagar el precio por el pecado del hombre. Fue en la cruz del Calvario donde la misericordia y la verdad se encuentran para armonizar en perfección, para unirse en la vida del hombre con perfecta misericordia y con perfecta verdad sobre la vida del hombre. Es en la cruz del Calvario donde la justicia se realiza, se ejecuta en perfección, y la paz de Dios se manifiesta en perfección, uniéndose en perfección la justicia de Dios y la paz de Dios. Cosa, repito, que no podía suceder, que no había sucedido en todos los siglos anteriores, desde la caída del hombre, desde la caída de Adán y de Eva, por causa del pecado. Y vuelvo a repetir, la justicia y la paz no podían cohabitar juntas, porque si Dios hacía justicia, ya no había paz, se perdía la paz, se quitaba la paz, porque el hombre es pecador, y al Dios ejecutar su justicia traía juicio, traía consecuencias, y entonces nadie podía tener esa paz auténtica de Dios, porque la justicia lo que traía era muerte, era cortar la higuera, era juicio, etcétera, etcétera. Pero entonces en la cruz del Calvario, la palabra dice en Romanos 5:1, dice que somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al ser justificados por la fe, tenemos esa paz maravillosa, porque ya no es mi justicia, ya no es lo bueno que yo soy, ahora es la justicia del Rey de la Gloria, ahora es la justicia del Cristo maravilloso. Él es el que fue a hacer perfecta justicia en la cruz del Calvario y a darnos perfecta paz a través de esa perfecta justicia. ¿Cómo perfecta justicia? Perfecta justicia porque ignoró el pecado, no. Porque simplemente solapó la maldad que hicimos tú y yo, no. Él no solapó, Él no ignoró, sino que se tuvo que pagar el precio que estaba destinado para pagarse. Dice que la paga del pecado es la muerte, y el Señor tuvo que ir a ejecutar esa muerte, su propia muerte, en la cruz del Calvario, para pagar el precio de nuestro pecado y poder así darnos una perfecta justicia. En la cruz del Calvario se realiza la perfecta justicia, porque Cristo pagó el precio por todos tus pecados, por toda mi maldad, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo pasado hasta lo presente, hasta lo futuro. Él pagó el precio que nadie podía pagar. Él pagó el precio que nadie podía pagar. Entonces la justicia de Dios se satisface, se perfecciona, se ejecuta en perfección, perfecta justicia en la cruz del Calvario, dando muerte a Cristo Jesús, con azotes, con clavos, con látigos, con corona de espinas, con el camino a la vía, por la vía dolorosa a la cruz del Calvario, hasta terminar en aquella cruz expirando y diciendo: consumado es, hecho está. El precio está pagado, la justicia de Dios está plenamente ejecutada, perfectamente ejecutada. No ignoró la justicia, la cumplió, pagando el precio en sí mismo, muriendo por nosotros. Ahí la justicia de Dios se encuentra en la cruz del Calvario, se satisface, se realiza en perfección la justicia de Dios, pagando
todo, repito, desde lo más pequeño hasta lo más grande por nosotros. Y de esa perfecta justicia, entonces puede haber una perfecta paz, porque la Biblia dice en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, no hay paz para los impíos, para el pecador. Para el pecador no hay paz. Proverbios 28:1 dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece confiado como un león, seguro, tranquilo, porque tiene la justificación de la sangre de Cristo, de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Tiene esa perfecta justicia sobre su vida. La perfecta paz solamente puede habitar donde hay una perfecta justicia, y en ningún ser humano había perfecta justicia. Por eso la perfecta paz no podía encontrarse, porque la perfecta paz porque la perfecta justicia no existía. Si miráramos a la vida del hombre desde la antigüedad, desde la caída de Adán hasta toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros, no podía haber un justo, no hubo un justo. Dice el Señor, no hay quien haga bien, no hay un justo ni aún uno. Si hubiera habido un justo, no hubiera habido necesidad de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Posiblemente aquel justo pudiera haber pagado por el precio de la humanidad, por la redención, pero no había ni un solo justo, no lo hubo, nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Hablando de justicia propia por sus propios méritos, todos quedamos cortos. Nadie da la medida, nadie llega al estándar de Dios, porque el estándar de Dios es perfección. Ese es el estándar de Dios. Y cuando uno trata de medirse a ese estándar, uno queda falto, uno se mira que no da la medida, uno se siente mal, se siente pecador, falló, no da la medida. Entonces el único que dio la medida fue nuestro Salvador, Jesús el Cristo, en aquella cruz, aleluya, perfecto, yendo a la cruz como cordero al matadero, no abrió su boca, fue a pagar un precio por ti y por mí, dándonos una perfecta justicia. Y donde hay una perfecta justicia, viene a manifestarse una perfecta paz sobre la perfecta justicia. ¿Sí me explico? Cuando no hay perfecta justicia, uno es reo de juicio. Uno está bajo persecución del pecado, de la maldad, de las consecuencias. No hay paz para el impío, dijo el Señor, no hay paz. Entonces, mientras el hombre seguía en la impiedad, en el pecado, no hay paz para el impío. ¿Cuándo puede tener paz entonces el hombre? Si humanamente no damos la medida. La única manera de conciliar lo que es la justicia de Dios con la paz de Dios, no se pudo realizar esa conciliación en la vida de un hombre por los méritos, por el caminar, por la justicia humana. Nunca se pudo realizar. Tuvo que ser exclusivamente, únicamente bajo la obra redentora de Cristo Jesús nuestro Señor, que en Él alcanzamos la perfecta justicia y recibimos la perfecta paz en nuestro corazón. Y por eso ahí se unen estos dos hermosos atributos de Dios, como dos enamorados que anhelaban estar juntos, pero no podían estar juntos por causa del pecado. Y cuando digo que no pueden estar juntos, no estoy hablando de que no podían estar juntos en Dios. En Dios Él es justo, en Él hay paz, en Él hay todos esos atributos sin ningún conflicto. Pero donde se crea el conflicto, o donde se creaba el conflicto, era en la vida del hombre. En la vida del hombre es donde estaba el problema, porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros, dice Isaías. Vuestros pecados han hecho alejar, han hecho esconder el rostro de vuestro Dios.
Entonces el problema está en la vida del hombre. En la presencia de Dios hay perfecta justicia, porque Dios es un Dios justo en perfección. En la presencia de Dios hay perfecta paz, porque Dios tiene esa perfecta paz. Pero el problema no está en Dios. El problema siempre ha estado y siempre estará en la vida del ser humano. El hombre es el que no da la medida. El hombre es el que queda corto. El hombre es el que no llega a la medida de justicia delante de Dios. No da el fruto que debería, y cuando no da la medida es cuando se expone, en este caso, al juicio. Es cuando se expone a perder la paz, a perderlo todo, porque no da la medida. Repito, por eso la palabra dice en Romanos 5:1 que es por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados en la gracia de Dios, en el amor de Dios, y ahí se encuentra la perfecta paz y la perfecta justicia de parte de nuestro Dios. Si comprendemos, mis hermanos. Entonces, este encuentro se realizó en la cruz del Calvario. Solo a través del sacrificio de Cristo hay un lugar especial para encontrar perfecta misericordia y perfecta verdad. Solamente en el sacrificio de Jesús es el lugar donde hay perfecta justicia y perfecta paz para la vida del hombre. Ya no basado en los méritos humanos, ya no basado en las buenas obras del hombre, sino ahora basado en el sacrificio glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Bendito su nombre, aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta maravillosa y linda mañana. Al mirar estos atributos entonces de Dios, encontramos que estaban separados, divididos, no se podían manifestar en la vida del ser humano, porque, repito, estaban tan lejanos, tan distantes como el norte del sur, como el este del oeste, porque no podían cohabitar en el mismo corazón, por causa de que si se ejecutaba uno, entonces ya no se ejecutaba el otro. En este sentido, Dios es un Dios justo que tiene que castigar el pecado, porque si no lo castiga, entonces deja de ser un Dios justo. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios misericordioso que perdona. Pero ¿cómo podría hacer justicia y misericordia al mismo tiempo? ¿Cómo podría juntar en este caso, como dice este pasaje, la misericordia y la verdad se encontraron? La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Le pongo un ejemplo. Si usted, como padre de familia que es, tiene a sus hijos y le dice a uno de sus hijos de repente que está portándose un poco mal o saliéndose un poco del orden, está llegando muy noche a casa, quiere llegar a la hora que quiere, cuando quiere, como quiere, y de repente usted como padre le pone un alto y le dice: hijo o hija, de aquí en adelante a esta casa no se llega después de las 10 de la noche. Y si llegas después de las 10 de la noche, esta puerta va a estar cerrada y no vas a poder entrar acá. Usted buscando establecer orden, usted buscando establecer principios sanos, corregir a su hijo, corregir a su hija, y usted le pone un orden y le dice aquello usted a él. Él escucha y simplemente no presta mucha atención. Resulta que se va, sale por ahí con los amigos, etcétera, y llega a la 1 de la mañana aquel joven o aquella jovencita, y llega tocando a la puerta que le abra a usted. Usted, al escuchar la puerta, usted despierta, usted escucha y usted se acerca a la puerta, y usted comienza a pensar como padre de familia: ¿qué hago? ¿Lo dejo entrar o lo dejo afuera?
Yo le dije, le advertí que la hora de entrar a esta casa eran las 10 de la noche. Es la 1 de la mañana y no es hora propia para que esté llegando a casa. ¿Qué hago? Entonces el padre tiene dos opciones. Una opción es de decir, pues voy a hacer justicia y verdad, y voy a respetar mi palabra, lo que le dije, y le voy a dejar la puerta cerrada y a ver dónde duerme para que aprenda. Cuando usted hace eso, está parándose en la justicia, está parándose en la verdad, y lo deja en la calle. ¿Dónde va a dormir? Pues quién sabe, a lo mejor en la puerta de la casa, a lo mejor en el carro, a lo mejor, no sé, se va con algún amigo por la noche. Pero el punto es, usted está parándose firme en esa verdad. Mas sin embargo, si usted, dentro de usted, se conmueve el corazón, como sucede sobre todo en las madres, y dice, ay, sí, yo sé que le dije que no llegara tarde, y yo sé que no son horas, es muy tarde, pero pobrecito, es mi niño, pobrecito, ya 30 años, pero es un niño todavía. Se puede resfriar, le puede pasar algo, pobrecito. ¿Y qué está moviéndose en su corazón? Está moviéndose lo que es la misericordia. Entonces hay un conflicto en el corazón de aquel padre, de aquella madre, muchas veces, entre la justicia, la verdad de Dios, y lo que es la misericordia. Y si usted dice, voy a hacer misericordia y lo voy a dejar entrar, entonces hizo misericordia, pero alejó la justicia de usted, alejó la verdad de su vida y de la vida de su hijo. Sus hijos van a aprender y van a entender que en usted no hay verdad, que usted dice una cosa y hace otra, que no importa que les diga y los amenace y les diga, mira que aquí esto y que aquí lo otro y que tienes que llegar a tal hora. Mi papá, mi mamá nomás dice, y al final de cuentas, de todos modos me deje entrar como si nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está haciendo misericordia, pero está ahuyentando, está alejando la verdad de su vida. No hay verdad sobre su vida, no hay palabra sobre usted. Está creando a los hijos en ese sentido, sin un fundamento sólido. Y cuando hay solamente misericordia, el problema es que los padres, en este caso es el mejor ejemplo, se pueden convertir en alcahuetes. Se pueden convertir en personas sin orden, sin fundamento, y que los hijos terminan haciendo lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren, porque saben que papá o mamá es pura misericordia y no hay verdad en ellos. Lo que declaran, lo que dicen, no es verdad. El orden, la disciplina no es verdad, es mentira, es solamente un cuento, es solamente una manera de asustarlos, pero no hay verdad en ellos, porque no ejecutan lo que dijeron que iban a hacer. Entonces la verdad estaba por un lado, la misericordia por otra, y el conflicto que el padre tiene, si lo dejo entrar y hago misericordia con él, estaré alejando la verdad y estaré quedando como mentiroso, y estaré quedando como que no tengo palabra. No estaré practicando la verdad, ni estaré cimentando mi familia en verdad, porque solamente estoy inclinándome a la misericordia. Y el otro que se hace al otro lado y dice, no, voy a hacer a un lado la misericordia y yo me voy a parar firme, y voy a pararme firme en la verdad. Yo dije esto y lo voy a sostener, y si dije que no puede entrar, no va a entrar, y si le dije que si hacía esto iba a haber estas consecuencias, entonces lo voy a cumplir. Entonces está cumpliendo la verdad, pero está ahuyentando la misericordia. Ya no hay misericordia sobre su vida como padre, porque no puede ejecutar verdad y ejecutar misericordia al mismo tiempo. O ejecuta una y aleja la otra, o ejecuta la otra y aleja la otra. Ese es el conflicto en este caso de la verdad y la misericordia, como lo dice acá en este pasaje, Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Por qué se encontraron? Porque no estaban juntas. O sea, o se practicaba una y se ahuyentaba la otra, o se practicaba la otra y se ahuyentaba la otra. Dios estaba en ese dilema. ¿Qué le dijo Dios al hombre desde que lo creó? Dios le dijo, el día que comas de este fruto, ¿qué va a pasar?
ciertamente morirás. El día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Entonces esa es la verdad de Dios. ¿Y qué iba a hacer Dios? Entonces Dios iba a tomar una postura donde iba a decir: bueno, soy misericordioso y voy a tener misericordia de Adán y de Eva y de toda su descendencia. Si Dios tenía misericordia así, solamente, sencillamente, Dios dejaría de ser verdadero. Dios se convertiría en un Dios mentiroso, porque Él dijo una palabra: el día que coman de ese fruto morirán. Y si no se cumplía lo que Dios dijo, entonces Dios no tenía verdad, no estaba parado en la verdad. Entonces Dios no podía hacer a un lado, tomar ligeramente el aspecto de su verdad. Lo que Él había dicho: el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Pero entonces, ¿cómo pararse en la verdad? ¿Y cómo pararse en la misericordia? ¿Cómo hacer misericordia y hacer verdad al mismo tiempo? Ese era el dilema entre la misericordia y la verdad, el dilema entre la justicia y la paz. ¿Cómo poder realizarlo? Le pongo un ejemplo de un testimonio que escuché. No me consta qué tan real sea, pero es una muy buena ilustración para nuestro tema. Un padre de familia estableció sus normas, su verdad, sus reglas en el hogar, y le dijo a su hijo: mira, hijo, aquí estas son las normas, este es el orden, y el día que tú vengas de esta manera impropia a esta casa, no serás bienvenido, vas a ser disciplinado, vas a ser castigado, vas a ser corregido. Y le dio toda aquella instrucción adecuada. Llegó el momento, llegó el día en que aquel hijo rompió todas aquellas normas de papá. Todo lo que le había dicho papá que no hiciera, terminó haciéndolo eventualmente aquel hijo. Y entonces papá se miró en esta confrontación y se miró con este dilema: ¿qué hago ahora? Amo a mi hijo, lo amo con todo mi corazón, y lo que quisiera es hacer misericordia con él. Pero por otro lado, quiero tener verdad en mi vida, quiero tener orden en el hogar, quiero que entienda que es necesario que se guarde un orden, que es necesario que haya honra y respeto en este hogar. ¿Cómo le hago? Porque si solo extiendo misericordia, voy a destruir la verdad, voy a alejar la verdad de nuestro hogar, de nuestra vida. Y si me paro firme en la verdad, puedo alejar la misericordia. Y los padres que solo se paran en solo la verdad y son firmes en reglas y en orden, y no hay misericordia, muchas veces también este extremo termina alejando y dañando y dividiendo muchas familias, porque solamente es regla, orden, verdad. Pero entonces acá se encuentra la misericordia y la verdad. Y en la ilustración que le pongo, aquel padre de familia, al encontrarse bajo aquel dilema: ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Quiero hacer misericordia, pero también quiero hacer verdad con mi hijo. ¿Cómo le hago para que coexista la verdad y la misericordia juntamente, para que se unan, para practicar las dos cosas sin faltar a la misericordia y sin faltar a la verdad? ¿Y sabe qué hizo aquel padre? Aquel padre llamó a su hijo y le dijo: ven para acá, hijo. ¿Recuerdas que te dije que el día que desobedecieras y rompieras este orden y estas normas que hemos establecido en casa, habría estas y estas consecuencias? Y serías disciplinado de esta manera y de esta otra manera. ¿Recuerdas, hijo? Sí, recuerdo, papá. Hijo, te quiero decir una cosa: no puedo detener el castigo, no puedo detenerme en lo que he hablado. Tiene que cumplirse mi palabra, porque de otra manera no tendré palabra, no habrá verdad en mis labios, y no puedo detener esa verdad. Así que no la voy a detener. Va a haber castigo como consecuencia de lo que has hecho, de que has fallado, de que has quebrado las reglas, el orden. Va a haber consecuencias y va a haber castigo. Al mismo tiempo, hijo, quiero que sepas cuánto te amo
Quiero que sepas que te amo tanto que voy a tener misericordia de ti. Pero entonces, ¿cómo va a ser esto, papá? ¿Cómo va a haber castigo y cómo vas a tener misericordia de mí? Y se dice que aquel padre agarró un cinto para disciplinar al hijo. Pero en vez de disciplinar al hijo, le dijo: toma, hijo mío, toma este cinto. Y él se dispuso y le dijo: dame 10 cintarazos con todas tus fuerzas sobre mi espalda. Yo voy a llevar el castigo que te corresponde a ti. Yo voy a llevar el castigo que te toca a ti. No puedo emitir el castigo. No puedo hacer a un lado el castigo. Ya no habría verdad en mis labios. Va a haber verdad en mis labios y va a haber castigo. Lo único es que en vez de que tú lo lleves, te amo tanto que prefiero llevarlo yo por ti. Y prefiero ser yo el golpeado, el vituperado. Y se dice que aquel hijo en ese momento entendió verdaderamente lo que es el amor de un padre y el respeto y la honra que se le debe, y cayó tirado de rodillas llorando, sin poder extender su mano contra su padre. Esa es una similitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Él dijo: yo dije, el día que comas de ese fruto morirás. El día que pecares, ese día morirás. Has pecado y mereces la muerte, mereces morir, mereces el castigo, mereces el juicio. Pero ¿sabes qué, hijo? Toma el látigo, toma los clavos, toma la corona de espinas y clávala sobre mi cabeza, y clava mis manos en aquella cruz. Hazlo tú en mí, yo llevaré tu castigo. Y de esta manera podré cumplir la justicia perfecta y podré hacer misericordia perfecta sobre la vida del hombre. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Fuiste tú, fui yo quien clavamos al Señor Jesús en aquella cruz. Fuiste tú quien tomó los clavos y aquel marro y golpeó y atravesó las manos del Señor y los pies del Maestro. Fuiste tú y fui yo. Dirás: hermano, yo ni existía todavía, pero fueron tus pecados que Dios sabía que ya ibas a cometer un día y que ibas a necesitar la redención, el perdón, la sanidad, la restauración y la bendición de Dios sobre tu vida, cumpliéndose sobre tu vida perfecta justicia y perfecta paz, perfecta verdad y perfecta misericordia. Solamente realizándose el castigo se podía cumplir con la verdad de Dios. Y solamente al hacerlo Cristo por nosotros pudo tener misericordia de nuestra vida y de esta manera darnos esa esperanza, esa nueva vida, esa paz. Por eso dice: la misericordia y la verdad se encontraron como que estaban distantes la una de la otra, lejanas la una de la otra. No se habían encontrado estas dos bendiciones, estos atributos de Dios no se habían encontrado en el corazón del hombre. Repito, porque si se hacía misericordia, ya no se hacía verdad, y si se hacía verdad, ya no se hacía misericordia. Si se hacía justicia, la paz huía, y si la paz se quería acercar, pues no podía acercarse porque no había justicia. Entonces había un distanciamiento entre la misericordia y la verdad, entre lo que es la justicia y la paz, y solamente pudo conciliarse, unirse en perfecta manifestación la misericordia y la verdad, la justicia y la paz, a través del glorioso sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Gloria sea al nombre del Señor por esa salvación tan gloriosa. Gracias a nuestro Señor por Él llevar el castigo por nosotros y de esa manera lograr traer perfecta satisfacción a la justicia de Dios.
y otorgarnos la perfecta paz como resultado de esa perfecta justicia. Cumplir una verdadera misericordia sobre nosotros y cumplir al mismo tiempo verdad sobre su palabra, sin faltar a nada, sin dejar de cumplir nada de lo que dijo. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él habló desde Génesis capítulo 2. El día que coman de ese fruto ciertamente morirán. Pueden comer de todos los árboles del huerto, pueden comer de los diferentes frutos, pero de ese fruto no coman, porque el día que coman ciertamente morirán. Dios le tenía que dar cumplimiento verdadero a su palabra, a lo que Él dijo. No podía quedar como mentiroso, pero si le daba cumplimiento era matar al hombre, era ejecutar al hombre, porque el hombre había pecado. Y al haber pecado el hombre, lo que le esperaba y lo que merecíamos todos nosotros era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero gracias a su sacrificio, gracias a su misericordia, Él nos da verdadera misericordia, verdadera verdad, verdadera justicia y verdadera paz, para la gloria y la honra de su bendito nombre. Aleluya.